Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, continuando el tema de hipercalcemia. ¿Sí? Hay una serie de factores endocrinos y trastornos óseos de desmineralización ósea que aumentan la actividad de los osteoclastos, es decir, aumentan la resorción ósea. Además de los que ya vamos a ver que son los que, como el hipertiroidismo, la enfermedad de Payet, empezamos con el hiperparatiroidismo. Está asociado a la hormona paratiroidea elevada. Entonces tenemos causas de hipercalcemia por hiperparatiroidismo, primario, terciario, y esta que es muy rara, que es la hipercalcemia hipocalcúrica familiar, que es una variedad de hiperparatiroidismo primario. Entonces, tenemos el hiperparatiroidismo primario, terciario, y algo que vamos a ver interesante es que entre las causas tumorales hay una que es por tumores no metastásicos que secretan la hormona, el péptido relacionado con el PTH, ¿sí? que conforman lo que nosotros llamamos el hiperparatiroidismo ectópico, ¿sí? Entonces, si vemos acá, en el hiperparatiroidismo primario, la PTH intacta se eleva en estos dos trastornos, primario y terciario. Mientras que en el hiperparatiroidismo ectópico de origen tumoral, ¿sí? La PTH intacta está normal, ¿sí? Y incluso baja. Y la PTH-RP, o sea, el péptido relacionado con la PTH, se encuentra elevado. Entonces, si uno mira el diagnóstico diferencial de hiperparatiroidismo, ya sea de origen primario, terciario o ectópico, pues todos conducen a hipercalcemia. Recuerden ustedes que el hiperparatiroidismo secundario, por deficiencia de vitamina D, ¿sí? Ya sea carencial o por enfermedad renal crónica, conducen a esa hipocalcemia, ¿sí? Hipocalcemia. Otra gran diferencia es que en el hiperparatiroidismo primario el fósforo sérico está bajo, mientras que en el terciario y en el ectópico el fósforo está disminuido, fósforo sérico. ¿Sí? En el hiperparatiroidismo, lo que es la vitamina D3 se encuentra elevada, y en el terciario o el ectópico, ¿sí? Estaría, en este caso, descendido el terciario y en el ectópico estaría elevado. ¿Sí? Si miramos acá, la PTH-RP estaría elevado solamente en ectópico y puede estar, como decía ahora, en el ectópico la PTH reducida. ¿Sí? Entonces miremos algunos diagnósticos, unos casos específicos. Nos vamos a referir al hiperparatiroidismo primario. Este es el tercer desorden endocrinológico más frecuente después de la diabetes y las enfermedades de la tiroides. No es un fenómeno infrecuente, tiene una frecuencia que varía entre 0.3 y 0.1-0.3% de la población. Afecta a más mujeres que hombres, 1 por cada 500 mujeres. ¿Sí? La edad de presentación está entre los 45 y 50 años, sobre todo mujeres postmenopáusicas, y es la causa más común de hipercalcemia en el paciente ambulatorio. ¿Cuál es la causa más común de hipercalcemia en el paciente internado? ¿Recuerdan? Paciente dializado. No. Patología maligna. Correcto. Recuerden que el 90% de las hipercalcemias obedecen principalmente al hiperparatiroidismo o las causas tumorales. 90%. Bueno,
Muy bien. El hiperparatiroidismo tiene una etiología fundamentalmente dada por una hiperfunción paratiroidea primaria, cuya causa más importante es la presencia de un adenoma de la glándula paratiroidea, que usualmente representa el 85% de las causas de hiperparatiroidismo. Estos adenomas básicamente son únicos, la mayoría, 90%. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, la causa más importante de un hiperparatiroidismo es la presencia de un adenoma de las glándulas paratiroides. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es el proceso? Ustedes saben que la secreción de la hormona paratiroidea está dado por la concentración de calcio. Entonces, cuando hay un calcio elevado, pues lo normal es que la hormona paratiroidea descienda, los niveles descienden. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay una secreción de esta hormona paratiroidea inapropiadamente suprimida para este nivel de calcio elevado. ¿Sí? Cuando hay niveles de calcio elevado, entonces normalmente la PTH desciende, un fenómeno fisiológico. Pero en este caso hay una pérdida de este feedback negativo del calcio sobre la PTH. ¿Vamos bien? Así entonces, tenemos dentro de las características más importantes del hiperparatiroidismo una hipercalcemia, ¿sí? Una hipercalcemia con unos niveles muy elevados, como lo encierra aquí en este cuadrito, elevados de PTH, por encima de 65 picogramos por mililitro. ¿Por qué ocurre entonces la hipercalcemia? La hipercalcemia es debida básicamente a que el calcio se absorbe de manera exagerada a nivel intestinal. ¿Y esto debido a qué? Al incremento de la síntesis de vitamina D3, que es dependiente de la PTH. 2. A que se aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos distales. Esto también genera un aumento relativo a la calciuria por exceso de calcio circulante. O sea, hay una hipercalcemia con hipercalciuria. ¿Sí? El calcio urinario en orina 24 horas es importante porque hace parte del diagnóstico de estos pacientes que también dependen de la PTH. Y la tercera causa sería por movilización de calcio del hueso, fenómenos de resorción ósea, que también es dependiente de la PTH. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que hace la PTH que produce tanta sintomatología y tantos trastornos del metabolismo fosfocálcico? Por un lado, la PTH estimula la síntesis de calcitriol, es decir, ustedes ya saben, lo he repetido varias veces, activa la 1-alfa hidroxilasa, o sea, la enzima responsable de sintetizar calcitriol en el riñón. Y esto aumenta la absorción de calcio intestinal. ¿Sí? Inhibe también el proceso catabólico de la calcitriol. Esto se debe a que disminuye la expresión de esta enzima, la CYP24A1, que es la que degrada este calcitriol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la PTH? Estimular la 1-alfa hidroxilasa y suprimir la 24 hidroxilasa, que es la que degrada el calcitriol. Segundo, ¿por qué produce hipercalcemia? Pues en condiciones usuales la PTH aumenta la reabsorción de calcio a nivel distal. Sin embargo, su excreción urinaria está elevado precisamente porque hay un exceso de calcio circulante y esto favorece la hipercalcemia, favorecería la excreción renal de calcio, que es lo que vemos en estos pacientes. A nivel del fosfato,
la PTH inhibe la reabsorción de fosfato en el riñón, es decir, la reabsorción tubular de fosfato sería menor del 90% y esto favorece la fosfaturia. Esto produce un efecto, esto es debido a un efecto directo al producir una rápida internalización de estos transportadores de fosfatos a nivel renal, lo que va a promover su degradación a nivel lisosomal, ¿sí? Entonces no se reabsorbe los fosfatos y esto induce fosfaturia, ¿sí? Principalmente. Lo otro es que aumenta la reabsorción de magnesio renal, la PTH, de lo vieron en fisiología. Sin embargo, la excreción urinaria puede ser aumentada precisamente por la presencia de calcio circulante, ¿sí? Veámoslo acá. Si yo tengo una hipercalcemia, esta hipercalcemia activa el sensor de calcio a nivel renal, ¿sí? Sobre todo las células de la asa gruesa de Henle, ¿sí? Y cuando esto se activa, se estimula, ¿sí? Un derivado del ácido araquidónico, el cual va a inhibir el RONC, que es el canal secretor de potasio. Entonces, al inhibir la secreción de potasio, está reduciendo la absorción, ¿sí? La reabsorción de elementos como el calcio y el magnesio, que se absorben por vía paracelular, la reabsorción pasiva. Entonces, ¿qué quedamos? En que en el hiperparatiroidismo, ¿qué es lo que pasa con la reabsorción de magnesio? Disminuye, doctor. Y lo mismo que disminuye la reabsorción de calcio, por eso hay hipercalciuria. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, también inhibe la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Este es un factor, la PTH es uno de los factores que más inhibe la reabsorción. Esto induce bicarbonaturia y como es a nivel proximal, pues esto induce una acidosis metabólica con anión CAP normal, que es lo que llamamos una acidosis tubular renal proximal, ¿sí? Que se va a caracterizar, entre otras cosas, por lo que acabo de nombrar, potasuria, hiperfosfaturia, hipercalciuria, etc. Y lo último que no deja de ser lo más interesante, que es que la PTH, básicamente, su principal acción, cuando sus niveles están sostenidos en forma crónica, es que incrementa la resorción ósea, o sea, incrementa la salida de calcio y fosfatos, ¿sí? Por la membrana osteocítica. De manera que la PTH inhibe ambos procesos, la resorción y la formación ósea, por diferentes mecanismos. El principal efecto de la PTH en un hiperparatiroidismo se debe a esto, a la resorción ósea, o sea, la activación indirecta de los osteoclastos. Ustedes saben que los osteoclastos no tienen receptores para PTH, pero estos se activan cuando la PTH activa los osteoblastos, y estos por vía RANK estimulan los osteoclastos. Entonces, la PTH es un factor muy importante ya que activa la calcitonina, los osteoclastos, y de esa manera activa la bomba de protones, secretores de hidrogeniones que favorecen la salida de calcio, la salida de fosfato por parte del hueso, ¿sí? Así entonces, cuando uno quiere mirar marcadores de resorción ósea en estos pacientes, pues uno de los marcadores clásicos de resorción ósea es la excreción urinaria de calcio, y la hipercalciuria es un marcador, ¿sí?, de resorción ósea. Lo mismo que los niveles elevados de hidroxiprolina urinaria, ¿sí?, que los vemos frecuentemente en nuestros pacientes, tienen niveles elevados de hidroxiprolina. Pero también, decíamos ahora,
que la fosfatasa alcalina en estos pacientes podría estar elevada, esa fosfatasa alcalina ósea específica, también podría ser un marcador de formación ósea, lo mismo que los niveles elevados de osteocalcina. Entonces, si resumo acá las características bioquímicas del hiperparatiroidismo, tenemos una hipercalcemia con hipofosforemia, ¿sí? Con hipomagnesemia, con hipermagnesiuria. ¿Cómo estaría el potasio? ¿Cómo estaría? El potasio estaría descendido, ¿sí? La PTH aumentada, ¿sí? La síntesis de calcitriol, ¿sí? 1,25 dihidróxido de 3 las concentraciones de esto estarían elevadas. Y como esto está elevado, el sustrato, que es la vitamina D2, 25 hidróxido de 2, estaría reducido, ¿sí? También hay otras alteraciones bioquímicas, como la fosfatasa alcalina y la osteocalcina, que vimos que es un marcador de formación ósea, o niveles elevados de hidroxiprolina o calciuria, que indicarían marcador de resorción ósea. Parece que hay una fosfaturia con potasuria y bicarbonaturia. Características de un paciente con hiperparatiroidismo. Así entonces encuentro estos criterios diagnósticos. ¿Cuáles criterios diagnósticos? Calcio sérico elevado, fosfosérico bajo, PTH intacta elevada, una acidosis metabólica hiperclorémica, ya lo habíamos comentado, ¿sí? El bicarbonato estaría descendido, ¿sí? Y es una acidosis metabólica con anión GAP normal, ¿sí? Hipernatremia, ya lo hemos comentado cuando hablamos en el capítulo del hiperparatiroidismo. Al aumentar, ¿sí?, la concentración de sodio, aumenta el volumen plasmático. Por eso esos pacientes hacen hipertensiones arteriales predominantemente diastólicas. Hipopotasemia, magnesio sérico normal o bajo, calcio urinario en orina 24 horas elevado, calcidiol 25 hidróxido bajo, calcitriol elevado, fosfatasa alcalina elevado, y así son los principales criterios diagnósticos de un paciente con hiperparatiroidismo. Si miro una gráfica aquí, pregunto, ¿cuál es la principal causa de hiperparatiroidismo? Adenoma de la glándula suprarrenal. Un adenoma, ¿cierto? 2, ¿qué vemos en sangre? Hipernatremia, hipofosfatemia, hipopotasemia, hipercalcemia, ¿sí? ¿Cómo estaría el potasio urinario? Elevado, había caliuresis. ¿Qué más cuento elevado en orina? En orina, miren, en orina que tengo elevado el calcio, el fosfato, el potasio, el magnesio, el bicarbonato. ¿Debido a qué? ¿A qué eleva todo esto? ¿A qué está aumentando la excreción renal? ¿Debido a qué? A este fenómeno que habíamos comentado de acidosis tubular renal proximal, ¿sí? Como está incrementando la concentración de calcio, estos pacientes frecuentemente hacen litiasis renal o nefrocalcinosis, que es una de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, ¿sí? ¿Qué tipo de acidosis metabólica presentan? Con anión GAP normal, hiperclorémica, ¿cierto? Recuerden que uno de los criterios diagnósticos de los pacientes es el cloro aumentado, ¿sí? ¿Cómo está la vitamina D2? 25 hidroxi. Disminuida. Y el calcitriol Aumentado. aumentado. La PTH, es lógico. Una PTH muy ¿qué? elevado, Elevada. ¿Y qué hace la PTH? Pues favorecer la excreción de todos estos elementos que ya habíamos comentado. ¿Y qué hace en el hueso? Miren, ¿qué hace la PTH en el hueso? ¿Sí? Mayor actividad ¿qué? Osteoclástica. Con incremento de la resorción
ósea. Por eso es que estos huesitos, ¿sí?, tienen resorción subperióstica, que es lo que nosotros llamamos la osteitis fibrosa, ¿sí?, o la osteitis fibroquística, con formación de quistes óseos, de tumores pardos, muy parecido a lo que ocurre en el paciente con enfermedad renal. Son pacientes con tendencia a producir fracturas de los huesos, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos. Esto es una manifestación ósea. ¿De qué? ¿Qué hay aquí? En esta falange media distal, una resorción. Mire, el hueso cortical se ha perdido, ¿sí? Entonces hay una resorción ósea. ¿Y aquí qué se ha formado? Un quiste, ¿sí? Quiste óseo. De ahí entonces yo le decía que es una enfermedad, ¿qué? Fibroquística, quistes óseos con resorción, ¿qué? Subperióstica, ¿sí? Entonces, ¿cómo está el calcio sérico? Elevado. Fosfato sérico disminuido. Normo o hipomagnesemia. Hipocalemia. Calciuria elevado. Fosfaturia. Bicarbonaturia. ¿Sí? ¿Cómo está la PTH? Pues elevado. ¿Y qué tipo de acidosis metabólica? Con anión GAP normal. ¿Sí? Mucho ojo con esto. ¿Sí? El calcidiol, que es el que uno mide en sangre cuando está solicitando vitamina D. En estos pacientes, el calcidiol 25-hidroxidé, D2, pues si la quieren llamar, está muy reducido, o sea, tiene niveles séricos muy insuficientes, por debajo de 30 nanogramos por mililitro. ¿Sí? Esta deficiencia de vitamina D2, en los pacientes en que se miden estos niveles, pues está muy bajito, muestra el grado de severidad de los síntomas. O sea, la severidad de los síntomas de estos pacientes es mayor en presencia de deficiencia de vitamina D2, que es el que mide uno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la presentación clínica? La forma más común, el 80%, son pacientes con hiperparatiroidismo asintomático, que tienen un calcio moderadamente alto con PTH alta. Los síntomas son leves, inespecíficos. En este caso, hay menos déficit de vitamina D2. Otras formas sería el hiperparatiroidismo normocalcémico, donde vemos PTH elevada con calcio normal, que es la primera fase de la enfermedad. Y básicamente es un fenómeno de mutación inactivante de los receptores sensibles al calcio. O sea, hay una resistencia relativa de la PTH a esos niveles de calcio que empiezan a elevarse. Entonces, si esto es cierto, en un hiperparatiroidismo, la fisiopatología, una de las fisiopatologías más importantes, es que hay una inactivación de este receptor sensible al calcio. ¿Cuál creen ustedes que sería uno de los tratamientos más adecuados? La CACR. ¿Cuál? ¿Qué? Hablando de tratamiento médico, ¿no? Activar estos receptores sensibles al calcio, que es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de los calcinomiméticos, ¿sí? Okay. El 20% de los casos pueden ocurrir pacientes con hiperparatiroidismo sintomático, o sea, con PTH más elevada, con calcio elevada, que es muy sintomática y que presentan mayor déficit de vitamina D2, ya decíamos, ¿sí? El grado de severidad del déficit de vitamina B2 va muy relacionada con la sintomatología del paciente. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes en estos pacientes? Pues uno de los síntomas que llegan a estos pacientes, que ocurren hasta el 65%, es la litiasis renal.
¿sí? ¿Y por qué aparece litiasis renal? Por la hipercalciuria, la hiperfosfaturia. Por cristales, por la formación de cristales de oxalato de calcio. Acuérdense que hay una calciuria. Entonces, me adelanto. En esos pacientes que tienen litiasis renal y uno quiere prevenir, ¿sí?, la formación de estos cristales, uno de los medicamentos de elección es el citrato de potasio. El citrato de potasio evitaría la formación de estos cristales de calcio, ¿sí? Acidifica la orina y evita la formación de estos cálculos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esto? Preventivo. Citrato de Citrato de potasio. correcto. La otra manifestación que se ve hasta en un 50% son pacientes con enfermedad ósea, o sea, manifestaciones óseas, ¿sí? La hipertensión diastólica la vemos en una tercera parte de los pacientes. Y otros síntomas con fatiga, debilidad, astenia, la gastritis, ¿sí? Es muy común en estos pacientes, ¿sí? La PTH aumenta la secreción, por ejemplo, bueno, que nos vamos a poner aquí a explicar. Las pancreatitis, la gota, que es muy rara, pero sí se puede apreciar, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas están las gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómito, constipación, úlceras gastroduodenales y las pancreatitis. A nivel cardiovascular, por la misma hipercalcemia puede inducir bradicardias, bloqueos, el QT que se acorta, el intervalo QT, la hipertensión que es de predominio ¿qué? Diastólica, doctor. Correcto. Debilidad proximal de miembros inferiores, astenia, fatiga, dolor, síntomas de una hipercalcemia. O neuropsiquiátricas como disfunción cognitiva, depresión, psicosis, desorientación, confusión, coma, ¿sí? Otras manifestaciones. Los pacientes frecuentemente son pacientes anémicos que hacen una anemia normocítica, normocrómica debido a una fibrosis de la médula ósea, ¿sí? La acidosis metabólica, que ya decíamos que era una acidosis metabólica hiperclorémica. La hiperuricemia, cada vez produce gota, ¿sí? Pero puede ocurrir. El prurito, por la misma hipercalcemia crónica. Y la formación de unos tumores a nivel de las encías que se llama granuloma periférico de células gigantes, que es el épulis, que ustedes vieron por ahí en semiología digestiva. Y otras manifestaciones de una hipercalcemia crónica sería la llamada queratopatía en banda. Ahí tienen pues sintomatología de estos pacientes a nivel del hiperparatiroidismo. La mayoría por hipercalcemia e hipofosfatemia. ¿Cuáles serían las manifestaciones renales entonces más importantes? Litiasis renal, doctor. Nefrocalcinosis. Claro. Entonces, una de ellas sería la litiasis renal y la nefrocalcinosis, ¿sí? La litiasis y la nefrocalcinosis, venga, demostramos. Es un paciente con múltiples cálculos, litiasis renal, o una nefrocalcinosis, que son depósitos difusos de complejos de calcio en el parénquima renal. Es más frecuente la litiasis renal, menos frecuente la nefrocalcinosis, pero hay que tenerlo muy en cuenta que estos pacientes pueden llegar por esta sintomatología. Recuerden que el hiperparatiroidismo induce, es una de las causas de diabetes insípida nefrogénica. Esto sería una resistencia tubular, ¿sí?, a esta hormona, la vasopresina, por acción o por los efectos de la hipercalcemia. Recuerde que hay dos trastornos electrolíticos que se asocian a diabetes insípida nefrogénica. Uno de ellos es la hipercalcemia. ¿Cuál es la otra? Hipopotasemia, doctor. Correcto. La hipercalciuria, ya lo veíamos, ¿sí? Ese calcio urinario se eleva por encima de 200 miligramos en orina 24 horas. La hiperfosfaturia, la hiperpotasuria,
la hipermagnesuria, que ya la comentamos, la bicarbonaturia, la presencia de una acidosis metabólica con anión GAP normal, básicamente cuya causa más importante es la acidosis tubular renal, ¿sí? Tipo 2, ¿no? Proximal, ¿ok? Y la insuficiencia renal crónica como manifestación clínica. Entonces, si recordamos la acidosis tubular renal proximal tipo 2, una de las causas más importantes de esta acidosis tubular es el hiperparatiroidismo primario. ¿Y por qué? Porque es que la hormona paratiroidea inhibe la reabsorción de bicarbonato a nivel proximal y esto induce todo este fenómeno fisiopatológico que se acompaña de estas características. No hay un trastorno de la acidificación urinaria. ¿Por qué? Porque el problema es proximal, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener básicamente es una excreción de bicarbonato por encima del 15%. La fracción de bicarbonato se eleva por encima del 15%, lo que no es normal. Normalmente sería menos del 5%, hasta incluso menos del 1%. Acá hay una excreción elevada de bicarbonato. Y el bicarbonato actúa como un anión no reabsorbible que aumenta la excreción de otros elementos como el potasio, etc. Entonces, ¿a qué se afecta la síntesis de carbonato? Pues no, lo que está haciendo es un aumento en la excreción de bicarbonato. Ustedes saben que el bicarbonato se debe absorber a nivel proximal. Y acá hay un defecto a este nivel proximal de reabsorber ese bicarbonato, ¿sí? Entonces habría bicarbonaturia con caliuresis, ¿sí? Como no hay trastorno de la acidificación, entonces el anión GAP urinario estaría normal y incluso la acidez titulable es normal. Manifestaciones óseas. Recuerden que la enfermedad ósea junto con la nefrolitiasis son los síntomas más frecuentes del paciente con hiperparatiroidismo, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones óseas? Recuerden que hay dos tipos de hueso. Hablamos de hueso cortical y de hueso esponjoso o trabecular, ¿sí? El compromiso óseo en pacientes con hiperparatiroidismo se manifiesta principalmente sobre el hueso cortical, o sea, sobre los huesos de las, por decir algo, los huesos de las manos, especialmente la muñeca, o los huesos de las falanges, ¿sí? Medial, distal, de ahí lo que aparecería ahorita como la resorción ósea. Entonces, ¿afecta más el hueso qué? Cortical, doctor. Por eso este tipo de hueso presenta mayor pérdida ósea, ¿sí? En cambio, cuando es un hueso esponjoso trabecular, por ejemplo, el de la columna vertebral, ¿sí? Los platillos vertebrales, el efecto de la hormona paratiroidea es aumentar ese hueso trabecular. Quiere decir, en otras palabras, que la PTH en estos pacientes tiene dos efectos. Un efecto catabólico sobre el hueso cortical y un efecto anabólico sobre el hueso esponjoso. Así entonces, si afecta, tiene un efecto catabólico a este nivel, sobre este tipo de huesos, produce lo que nosotros llamamos la osteitis fibroquística, entre otras, como es la que hablamos ahorita, la resorción ósea. En cambio, cuando afecta el hueso esponjoso, por efecto anabólico, produce lo que llamamos esclerosis ósea o osteoesclerosis, que afectaría principalmente huesos de la columna. Entonces, la osteitis fibroquística no es más que una manifestación ¿de qué? ¿Resultado de qué? ¿Del efecto qué? Catabólico, doctor. Claro, aquí hay una disminución de la densidad ósea con resorción, miren acá, subperióstica de los huesos, ¿sí? O sea, que está afectando el hueso ¿de qué tipo? ¿Cortical o esponjoso? Cortical, doctor. Cortical, ¿sí? Aquí vemos, recuerde que es una osteitis fibrosa o quística, entonces se forman quistes óseos, como los que ustedes ven aquí, un quiste óseo, o la presencia de lo que nosotros llamamos también tumor pardo, que es un quiste óseo, una lesión quística, ¿sí?
¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un tumor pardo en maxilar inferior, ¿sí? En estos pacientes. O también puede reabsorber hueso diplóico y se producen unas imágenes de pequeñas figuras puntiformes, líticas y escleróticas que producen el llamado cráneo en sal y pimienta, que también lo vemos, todas estas manifestaciones lo vemos en hiperparatiroidismo secundario. ¿En qué tipo de pacientes? ¿Dónde vemos hiperparatiroidismo secundario? En pacientes con enfermedad renal crónica. Claro, entonces serían casi las mismas. Ahora, los efectos anabólicos de la PTH sobre el hueso, ¿sí?, afectan el hueso de qué tipo, esponjoso o trabecular. Entonces produce lo que llamamos una esclerosis ósea o una osteoesclerosis, que también lo describimos en pacientes con enfermedad renal. Aquí vemos múltiples cuerpos vertebrales con áreas radiopacas, ¿sí?, contrastadas con áreas radiolúcidas, dando un aspecto a lo que nosotros llamamos camiseta de rugby, o también vértebras en sándwich. Uno de los problemas óseos de estos pacientes es el riesgo de fractura, ya lo decía ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los huesos más comprometidos? ¿El hueso qué tipo? Cortical. Entonces es más común, como hay una resorción ósea, estos huesos corticales, ¿sí?, que están localizados sobre todo en que son los huesos largos, metacarpianos, o los huesos, las falanges, etcétera, sufren, o la diáfisis de los huesos largos, sufren más fractura que fracturas vertebrales o de cadera, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense que la columna tiene predominantemente hueso, ¿qué? ¿De qué tipo? Trabecular, doctor. Trabecular, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Definitivamente el tratamiento más adecuado de estos pacientes, porque la causa más importante, ¿cuál es? Un adenoma. Entonces, cuando es un adenoma, el tratamiento consistiría en extraer, ¿sí?, esta glándula. Generalmente es una glándula única, comprometida con un adenoma, pero cuando las causas son múltiples, pues había que hacer una paratiroidectomía, ¿sí? ¿Cuándo se hace el tratamiento quirúrgico? Sobre todo en pacientes mayores de 50 años que están muy sintomáticos, que tienen hipercalcemia severa y que tienen función renal y masa ósea normal. Es decir, cuando tienen alteración de la función renal, por ejemplo, que conlleve a una enfermedad renal crónica, o porque haya manifestaciones óseas, ¿sí?, o en caso de nefrolitiasis o fracturas. En cambio, el tratamiento médico, ¿sí?, se realiza en mayores de 50 años que son asintomáticos, que tienen hipercalcemia mínima y tienen función renal y masa ósea normal. Todavía no hay manifestaciones óseas. Después vamos a ver muchos de estos medicamentos, pero adelanto. Dentro de los medicamentos para eso estarían medicamentos antirresortivos. Y esos medicamentos antirresortivos tenemos muchos. Uno de ellos son los bifosfonatos, el denosumab, la calcitonina, etc. Y otros fármacos que aumentan la sensibilidad de este receptor, ¿sí?, sensible al calcio, que es lo que yo decía ahora, el calcino mimético, el cinacalcet, ¿sí? O también se podría dar moduladores selectivos de receptores estrogénicos, como es el raloxifeno. Una variedad o una variante de hiperparatiroidismo primario sería de causa genética, ¿sí?, que se transmite como enfermedad hereditaria autosómica dominante. Es la llamada hipercalcemia, hipocalcúrica familiar. Esto se debe a una mutación inactivante
de los genes que codifican este receptor sensible al calcio. ¿Sí? Esa es una de las causas más importantes. La otra, también muy importante, causa de hipercalcemia, es el hiperparatiroidismo terciario, ¿sí? Que se va a caracterizar por unos niveles muy elevados de la hormona paratiroidea, ¿sí? ¿Y dónde vemos esto? En hiperparatiroidismo elevado. ¿En pacientes con qué? Enfermedad renal crónica. Recuerde que la enfermedad renal crónica tiene estadios. Entonces, en los estadios 3 y 4, ¿cómo vemos el calcio? Disminuye. Entonces, en los estadios avanzados, o sea, estadio 5, vamos a ver un fenómeno que se llama hipercalcemia. O sea, en esos pacientes con estadios avanzados, vamos a ver hipercalcemia causada por una secreción excesiva de PTH, ¿sí? En un paciente que tenía previamente un hiperparatiroidismo secundario. Son esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, estadio ¿qué? 5. Por eso, en la enfermedad renal crónica, uno puede encontrar dos tipos de hiperparatiroidismo, secundario y terciario. ¿Cuál es la diferencia más grande? Que el secundario genera hipocalcemia y el terciario hipercalcemia. Correcto. En ambos encontramos hiperfosfatemia, ¿sí? Entonces, los pacientes con hiperparatiroidismo secundario progresan finalmente a un hiperparatiroidismo terciario, ¿sí? ¿Ok? Entonces, inicialmente estos pacientes tenían lo que llamamos ahorita, en clase pasada, una hiperplasia difusa. Y luego estas glándulas paratiroides forman, digámoslo aquí, nódulos autónomos, que es lo que llamamos hiperplasia nodular. Entonces pasaríamos de una hiperplasia difusa a una hiperplasia ¿de qué tipo? Nodular, doctor. Nodular, doctor. Nodular, ¿sí? Entonces, los nódulos paratiroideos monoclonales de hiperplasia nodular se transforman, ¿sí?, en nódulos, ¿sí?, autónomos. Y una de las características importantes fisiopatológicas de ellos es que hay una disminución de los receptores de la vitamina D y de los receptores sensibles al calcio. Recuerde que en el paciente con hiperparatiroidismo, una de las características es que había disminución de los receptores del factor de crecimiento fibroelástico 23 y de su correceptor, que era el cloto. Aquí ya empieza a haber un fenómeno adicional, es que hay una disminución a los receptores de vitamina D o una disminución de los receptores sensibles al calcio. O sea, el paciente empieza a elevar los niveles de calcio y la hormona, la glándula paratiroides, no baja sus niveles porque hay una disminución de la actividad de esto. Entonces, como ellos tienen estos receptores muy disminuidos, hay una resistencia a la acción de la vitamina D y una resistencia a la acción del calcio, o sea, la hipercalcemia no suprimiría la secreción de PTH, por el contrario, aumentaría más la secreción de PTH. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, miramos esta gráfica. ¿Se acuerdan de la grafiquita inicial que yo les decía en el hiperparatiroidismo secundario? ¿Qué característica tiene el hiperparatiroidismo secundario? Hipocalcemia con hiperfosfatemia, ¿cierto? Y había una disminución de esos receptores FG23 y su correceptor, que sería el cloto. Y esto está asociado a una hiperplasia ¿de qué tipo? Difusa, doctor. ¿En estadios qué? 3 y 4, doctor. Correcto.
En la medida que ya progresa la enfermedad, ya pasa a la glándula a producir nódulos, ¿sí? Que son nódulos autónomos por expansión monoclonal. Es una hiperplasia de tipo ya no difusa, sino adenomatosa, ¿sí? Cuya característica sería hipercalcemia con hiperfosfatemia y una disminución, ¿sí?, de los receptores de vitamina D y una disminución de los receptores sensibles al calcio. Así entonces progresa ese hiperparatiroidismo secundario. Recuerde que el hiperparatiroidismo secundario está asociado a una ¿qué? Hipocalcemia. Entonces, cuando empiezan a aparecer esos nódulos autónomos, esa hiperplasia adenomatosa, se va a caracterizar por una disminución de estos receptores de vitamina D y receptores sensibles al calcio, y aparecería el hiperparatiroidismo, cuyo sello característico es ¿cuál? Elevación muy marcada de ¿qué? De la PTH, hiperfosforemia más hipercalcemia. Entonces, este hiperparatiroidismo se asocia con hipercalcemia, y esta hipercalcemia no logra reducir la secreción de PTH. Los nódulos son autónomos, entonces hay una disminución de la sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuáles son los efectos en la enfermedad renal crónica en pacientes que tienen hiperparatiroidismo terciario? A, B, C, D, en estadio 5. ¿Cuál sería la respuesta? Gracias, doctor. La C, doctor. Claro, la C. ¿Sí? Vamos bien. Entonces, recordemos cuando hablamos del manejo de pacientes con enfermedad renal crónica, que estos pacientes presentaban hipocalcemia en hiperparatiroidismo secundario, y que muchas veces a esos pacientes había que darles vitamina D, y que esos análogos de vitamina D tenían un problema, y es que podrían elevar el calcio. Entonces uno podría pasar, darle suplementos de vitamina D, que son los como el calcitriol, y uno de los problemas que tiene ese calcitriol es que eleva el calcio. Entonces aquí ya no le podríamos dar, que no le podríamos dar análogos de vitamina D, ¿sí?, no selectivos, porque si son no selectivos como el calcitriol, el alfa-calcidiol, este puede elevar ¿qué? El calcio y el fosfato, ¿sí? O sea que el objetivo terapéutico en un hiperparatiroidismo terciario sería, por un lado, suprimir la PTH. Y esto se hace activando en forma selectiva, ¿sí?, estos receptores de vitamina D. Y ahí entonces ya no juega lugar esos activadores no selectivos, sino activadores selectivos de la vitamina D, como el paracalcitol. O aumentar la sensibilidad de este receptor sensible al calcio en la glándula paratiroidea con un medicamento muy importante, que es el Cinacalcet, que es un calcino mimético. Por eso, dentro de esos activadores de receptores de vitamina D, hay un grupo que se llama activadores selectivos. Y el representante más importante es el paracalcitol, el que acabo de nombrar, paracalcitol, ¿sí?, que es un activador ¿qué? Selectivo. De los receptores de vitamina D. Entonces, este paracalcitol, que se considera más un agente antiparatiroideo, ¿sí?, que viene por vía oral, ¿sí?, es un activador selectivo de estos receptores de vitamina D en la glándula paratiroides. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que hay menos riesgo de que este
vitamina D, absorba calcio y fosfatos a nivel gastrointestinal. ¿Sí me entendieron? Doctor, o sea que uno da de forma conjunta este paracalcitol y la vitamina D3. No, no, no. Pongámoslo en estos términos. Yo tengo un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué le daría dentro de...? Usted sabe que un hiperparatiroidismo secundario se asocia a una deficiencia de la vitamina D3, calcitriol. Entonces, usted tiene tres opciones, ¿sí? O mejor, una para ser más específico, el calcitriol. ¿Qué ventaja tiene el calcitriol? Calcitriol, que lo vimos clase pasada, el Que calcitriol. ya está activo, entonces no necesita ir al riñón a activarse. Correcto. En este caso, el paciente tiene una hipocalcemia. Y entonces usted dice, bueno, yo le doy vitamina D, pero es que le eleva mucho el calcio y el fósforo, ¿sí? O sea, tiene una hipocalcemia, pero también puede elevar el fósforo. Entonces usted dice, bueno, yo le doy calcitriol y utiliza dosis bajas, teniendo en cuenta que no se le vaya al otro extremo, porque ese calcitriol podría producir hipercalcemia. Pero si tiene un hiperparatiroidismo terciario, ¿cuál es el problema del hiperparatiroidismo terciario? Que tiene que hipercalcemia e hipofosfatemia, ¿sí? Entonces, por un lado, usted le está dando calcio a ese paciente, ¿sí? Perdón, vitamina D. Vitamina D que está deficiente en ese paciente, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Pero esa vitamina D lo que usted necesita, sobre todo cuando da este medicamento, es que esta vitamina D suprima el efecto de esa glándula paratiroides, o sea que esta vitamina D responda, ¿sí? Y que se active el receptor de vitamina D en esta glándula paratiroides que está muy deficiente, hay una inactivación de estos receptores. Entonces, si usted aumenta selectivamente estos receptores de vitamina D en la glándula paratiroides, ¿qué le pasa a la secreción de PTH? Disminuye. Disminuye. Entonces corregiría ese problema, ¿sí? Aquí vemos cómo este paracalcitol, a diferencia de calcitriol, tiene menos riesgo de producir hipercalcemia que el calcitriol. Entonces, ¿cuál sería el suplemento de vitamina D indicado para un paciente con hiperparatiroidismo terciario? El paracalcitrol, doctor. Para calcitol, pues aquí dice calcitriol, pero es para calcitol. ¿Y cuál sería uno de suplementos de vitamina D en pacientes con hipocalcemia por hiperparatiroidismo secundario? Calcitriol. Correcto. Entonces, hasta ahí voy bien. Primer objetivo. ¿Cuál era el objetivo terapéutico? Suprimir la PTH. ¿Cómo lo logra? Dando un activador selectivo de receptores de vitamina D, que se llama ¿qué? Paracalcitol. El otro objetivo es aumentar este receptor sensible al calcio en la glándula paratiroidea, ¿sí? Suministrando un medicamento que se llama ¿qué? Entonces, ¿qué hace el Sidacalcet? Es un activador de los receptores sensibles al calcio. ¿En dónde? ¿En la glándula qué? Por eso incrementa la sensibilidad al calcio extracelular, es decir, ante una hipercalcemia, que es lo que ocurre en estos pacientes con hiperparatiroidismo no secundario, terciario, o sea, etapa ¿qué? Estadio 5 o etapa 5. Entonces, ante una hipercalcemia, este medicamento va a inhibir la secreción de PTH.
Y con eso va a disminuir la resorción ósea, la hipercalcemia y todo. O sea que solo estaría aprobado este medicamento en pacientes con enfermedad renal crónica, etapa ¿qué? 5. ¿Sí? ¿Ok? En esos pacientes, este medicamento, que es un calcinomimético, reduce los niveles de calcio y fósforo en el suero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los calcinomiméticos tipo qué? Calcinet? ¿Aumenta qué? Los receptores sensibles al calcio. Y entonces, ¿en la glándula qué? Paratiroides. Y con eso reduce la síntesis de PTH. Y al reducir la síntesis de PTH está reduciendo el calcio y el fosfato en suero. Por eso solo está aprobado para el manejo de pacientes con hiperparatiroidismo terciario, no en pacientes con etapas 3 y 4, o sea, no estaría indicado en hiperparatiroidismo secundario. Otras causas de hipercalcemia, además de el hiperparatiroidismo primario que ya vimos, ¿sí? Entonces, otra causa sería las de origen tumoral, ¿sí? Las de origen tumoral, que es lo que llamamos hipercalcemias malignas, por presencia de tumores malignos que pueden producir ya sea proteína relacionada con la PTH, citoquinas que tienen actividad osteoclástica, o un tumor como el linfoma no Hodgkin, sobre todo, que produce o sintetiza vitamina D. Entonces, aquí tenemos el síndrome de hipercalcemia maligna. Recuerde que es la segunda causa o primera causa más importante de hipercalcemia en el paciente oncológico, perdón, sí, en el paciente oncológico y en el paciente internado, ¿sí? ¿Y qué es? Aquella que se documenta en un paciente con cáncer, en que se ha descartado un hiperparatiroidismo primario. Es una alteración electrolítica muy común en adultos con cáncer y puede afectar hasta un 30% de estos pacientes. ¿Qué tipo de neoplasias son comunes o están muy asociados a la hipercalcemia? Sobre todo pacientes con mieloma múltiple, carcinoma de células escamosas pulmonares o cáncer de mama, ¿sí? Son las causas más frecuentes de hipercalcemia maligna. Cuando esta hipercalcemia aparece en este tipo de pacientes, es un marcador de mal pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque está indicando que la progresión de la enfermedad aumenta. 3/4 partes de estos pacientes tienen malignidad diseminada. La mitad fallecen a los 30 días, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome de hipercalcemia maligna? Pues toda manifestación asociada a hipercalcemia. Entonces tenemos manifestaciones gastrointestinales, como ya decía ahora, náuseas, vómito, anorexia, dolor abdominal, estreñimiento. La pancreatitis, que es muy rara, pero cuando aparece es severa. La contracción del volumen de líquido extracelular con deshidratación. Son pacientes que hacen todo este cuadro florido. A nivel neurológico, varían desde una simple somnolencia hasta el coma, ¿sí? Con síntomas neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, ¿sí? Y a nivel cardiovascular podrían producir síntomas como hipertensión, ¿sí? O manifestaciones electrocardiográficas como acortamiento del intervalo QT, etc. O dar manifestaciones renales como diabetes insípida nefrogénica. Entonces un paciente podría llegar poliuria, polidipsia, con estreñimiento, etc. Piense todo este cuadro florido. Así entonces, la crisis hipercalcémica, ¿sí? Por hipercalcemia pues tumoral es una emergencia médica, porque estos pacientes frecuentemente llegan por deshidratación, con insuficiencia renal, prerrenal,
con cuadros neurológicos muy floridos, como la omnibulación. Esta es una urgencia oncológica y hay que tratarla como tal. O sea, tratar esa hipercalcemia, porque es una hipercalcemia aguda. ¿Qué tumores malignos, no, están asociados con este síndrome de hipercalcemia tumoral? Pues tenemos el 80% son tumores sólidos no metastásicos que están relacionados con la secreción del péptido relacionado con la PTH. Este representa el 80% de las causas de hipercalcemia maligna, que es lo que llamamos hipercalcemia humoral. ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes? El carcinoma escamocelular pulmonar, carcinoma de mama, el adenocarcinoma renal, carcinoma de ovario, y uno muy raro que podría producir, que sería el feocromocitoma, pero produce todo esto. La otra son los tumores sólidos metastásicos, como el mieloma múltiple, que están relacionados con citoquinas que activan osteoclastos, que representan el 20% y es lo que llamamos hipercalcemia osteolítica. Y hay otro que es menos frecuente, que es una hipercalcemia, sobre todo por secreción extrarrenal de calcitriol. Y esto está muy relacionado con el linfoma no-Hodgkin, aunque pueden haber algunos tumores que secretan PTH en forma extrarrenal, como tumores neuroendocrinos o el carcinoma de ovario. Entonces, la hipercalcemia humoral está relacionada ¿con qué? ¿Con la secreción de qué? Con el incremento de la PTH-RP. No, PTH no. ¿Cómo se llama esta proteína? Usted no lo viene para fisiología. Proteína relacionada con la PTH. ¿Qué tipo de tumores? Escamo celular, sea de mama, adenocarcinoma renal, sea de ovario, el feocromocitoma. ¿Sí? Recuerden que la proteína relacionada con la PTH, ¿sí?, tiene acciones endocrinas y paracrinas y son normales. Yo aquí no me puedo poner a hablar de la fisiología que ustedes vieron por allá, pero en forma normal puede producir sus niveles elevados manifestaciones endocrinas, que es lo que llamamos síndrome de hipercalcemia, ¿sí?, osteolítica, ¿sí?, perdón, humoral, hipercalcemia humoral, ¿sí? O sea, algunos tumores, como las que acabo de nombrar, pueden secretar esta proteína relacionada con la PTH, ¿sí? Son tumores no sólidos metastásicos. Y esta PTH tiene unas acciones muy similares a la PTH porque estimula la reabsorción ósea, o sea que incrementa la actividad del oso. ¿Sí? Osteoclastos. Y ahí se explica la hipercalcemia. ¿Sí? Entonces, estos tumores sólidos que acabo de nombrar, en ausencia de metástasis ósea, producen esta proteína LIKE, que es la misma que yo nombré ahorita, que imita los efectos de la PTH, ¿sí?, y que cuando se elevan producen manifestaciones clínicas e importantes como la elevación del calcio, ¿sí? Recuerden que es el 80% de los causales de hipercalcemia. De ahí entonces que cuando yo tengo unos niveles elevados de esta proteína relacionada con el PTH, a eso lo llamo yo un hiperparatiroidismo ectópico. Característica, la PTH intacta, que es esta, la PTH estaría baja, pero tiene niveles elevados de la proteína relacionada con la PTH, o sea, hipercalcemia con PTH baja o indetectable. ¿Sí? Entonces hay hipercalcemia, PTH baja, indetectable, ¿sí?,
con niveles elevados ¿de qué? Bueno, entonces hace hipercalcemia y hipofosfatemia. Esa es la característica de un hiperparatiroidismo ectópico. Hipercalcemia, hipofosfatemia. ¿Cómo está la PTH intacta? Muy disminuida, muy suprimida. Recuerde que la PTH-RP, la que acabo de nombrar, en hipercalcemia maligna, suprime la secreción de PTH. Eso es fisiología por allá de ustedes, de la que vieron por ahí, ¿sí? Factores que suprimen la PTH. ¿Ok? Entonces, estos hiperparatiroidismos ectópicos están asociados a esto. ¿Y qué hace esta PTH? Ya lo decíamos, tiene un efecto resortivo sobre los osteoclastos. Produce entonces, libera calcio y esto produce. ¿Y por qué libera calcio? Por los osteoclastos. Esto produce una resorción ósea elevada, ¿sí? Además del efecto del sobre el fósforo, ¿sí? Además de que la PTH puede tener un efecto de resorción ósea y además por el efecto fosfatúrico normal de la PTH-RP, ¿sí? Entonces, si uno compara un hiperparatiroidismo primario con un ectópico, pues una de las características de sello que ya decíamos ahora es, piensen ustedes cómo estaría la PTH intacta en estos pacientes. ¿Muy qué? En cambio, la PTH-RP estaría elevada. En cambio, el paciente con hiperparatiroidismo, la PTH-RP estaría normal, estaría elevada en la PTH. ¿Sí? ¿Cómo está el calcio y el fósforo? Miren, el calcio, calcemias, elevadas, pero muy elevadas en pacientes con hiperparatiroidismo ectópico, muy elevado, con un calcio sérico muy elevado, con una hipercalcemia grave, ¿sí? Con hipofosforemia, ¿sí? Etcétera, ¿sí? La otra causa de hipercalcemia maligna, 2, sería la hipercalcemia osteolítica, ya por tumores metastásicos. Estos tumores están relacionados con liberación de citoquinas que activan ya osteoclastos. Causas más importantes, sea de mama, mieloma múltiple, ¿sí? O sea, estos tumores liberan citoquinas como las que ustedes ven aquí, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta. Estos factores activan osteoclastos, ¿sí? Y producen, ¿sí?, una hipercalcemia de tipo osteolítica, ¿sí? Vemos un ejemplo, entonces aquí vemos. Estas citoquinas liberadas por estos tumores están activando directamente la actividad ¿qué? Osteoclástica. Por eso estos tumores producen frecuentemente osteolisis, o sea que estos pacientes tienen alto riesgo de sufrir fracturas. Podría ser una manifestación como ocurre en el paciente con mieloma múltiple. Ustedes recuerden que el mieloma múltiple, por ahí lo vieron en hematología, se debe a un incremento de inmunoglobulinas monoclonales, ¿sí?, a un descenso de inmunoglobulinas normales que predisponen a infección. Y estos pacientes hacen infiltración de la médula ósea con destrucción ósea, ¿sí? Esta destrucción está asociada a ¿qué? Esa resorción ósea, ¿vale? ¿Asociada a qué? ¿Liberación de qué? A la actividad osteoclástica, doctor. No, ¿liberación de qué? De citoquinas. Eso, entonces en los pacientes con mielomas múltiples hay una destrucción ósea acelerada, resorción ósea, por liberación de citoquinas que conducen a hipercalcemia. Vean, una de las manifestaciones clínicas del mieloma múltiple es ese paciente con hipercalcemia. Otra manifestación de esos pacientes, dolor óseo,
son pacientes que llegan con un cuadro doloroso por fracturas, por ejemplo, a nivel de columna vertebral, ¿sí? Verlo aquí, por diferentes manifestaciones clínicas, radiológicas. Llegan con el dolor óseo, infecciones, etcétera, fracturas, bueno, qué sé yo. Otra causa, menos común, la hipercalcemia por tumores secretores de calcitriol, específicamente el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Puede a nivel extrarrenal activar la 1-alfa hidroxilación, es decir, estos tumores pueden aumentar la síntesis de calcitriol fuera del riñón, y este calcitriol elevado entonces sería responsable de aumentar la absorción de calcio en el intestino, y por eso estos pacientes pueden hacer hipercalcemia. Muy bien. Bueno, entonces yo le hago una preguntita a ustedes. ¿Qué hormona podría yo darle a este paciente para disminuir la absorción de calcio en el intestino en estos pacientes con linfoma no Hodgkin? Calcitonina, doctor. No tanto. Los glucocorticoides. Los glucocorticoides son glucocorticoides orales o incluso intravenosos en pacientes con hipercalcemia por linfoma no Hodgkin. ¿Sí? ¿Ok? Como es un tumor secretor de qué? Calcitriol, entre los corticoides van a disminuir. Es uno de los tratamientos que se hace. Entonces, en el tratamiento de hipercalcemia, miren aquí lo que yo le hablé de los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Por un lado, reducen la actividad de la hidroxilasa a nivel extrarrenal. Y por otro lado, disminuyen, ¿sí? ¿Disminuyen qué? La absorción intestinal de calcio, al reducir la síntesis de calcitriol, ¿sí? Entonces, de manera asociada también los corticoides reducen la resorción ósea. ¿Por qué? Porque reducen la producción de citoquinas por ese tumor que activan los osteoclastos. Por eso también se pueden dar en los pacientes. Pacientes, por ejemplo, un mieloma múltiple. Mieloma múltiple que produce muchas, ¿qué? Citoquinas, ¿sí? Entonces, si yo voy a tratar a estos pacientes, vamos a ver que la primera medida terapéutica ante una hipercalcemia aguda y maligna, de origen maligno, es hidratar a estos pacientes. ¿Recuerdan con la manifestación clínica de estos pacientes con hipercalcemia maligna? ¿Qué les dije? ¿Cuál era uno de los problemas? La deshidratación, doctor. Eso. Entonces, si yo le coloco líquidos a ese paciente, solución salina isotónica, es la primera medida, de las más importantes, la primera medida que se debe tomar. ¿Y por qué? Porque esa solución salina, la expansión del volumen plasmático con esta solución salina, voy a aumentar la excreción de calcio por el riñón. Entonces, por un lado, pretende sobreponer esa pérdida de líquidos, además de que favorece la excreción de ¿qué? Calcio en la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de solución salina le damos? Uno puede dar inicialmente 2, 4 litros en las primeras horas y continuar hidratando a ese paciente por lo menos 48, 72 horas, ¿sí? Etcétera. La segunda medida, que no siempre hay que hacerla, no es de elección, es la furosemida. La furosemida solo se instaura en pacientes con cursen, con comorbilidades asociadas, por ejemplo, que tengan riesgo de falla cardíaca o falla renal. Y utilizaríamos fármacos antirresortivos. Dentro de los fármacos antirresortivos tenemos los bifosfonatos y la calcitonina, que vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Entonces ya vimos todo esto, vean, hiperparatiroidismo primario, terciario, causas tumorales. Entonces, ¿qué me queda? Otras causas que están relacionadas con ¿qué?
Recambio óseo elevado. óseo elevado, recambio óseo elevado. Ya habíamos dicho por allá que algunas enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, también la sarcoidosis, ¿sí? Estos pacientes con sarcoidosis pueden incrementar en forma extrarrenal, lo mismo que los linfomas, calcitriol. O sea que el calcitriol también podría ser sintetizado por esos macrófagos que se encuentran en estas células granulomatosas. Y estos macrófagos convierten con rapidez, ¿sí?, el calcidiol en calcitriol. Por eso, un paciente con enfermedad granulomatosa también le damos corticoide oral para evitar eso. O sea, los granulomas son otra causa de producción de calcitriol extrarrenal. ¿Sí? ¿Y ese calcitriol qué hace? Pues aumenta la absorción intestinal de calcio. Entonces son pacientes que hacen hipercalcemia, con hipercalciuria, con hiperfosfatemia, PTH reducida, etc. ¿Sí? ¿Por qué PTH reducida? ¿Por qué PTH reducida? Doctor, por el aumento de la vitamina D3 que aumenta los receptores en la glándula paratiroidea. La vitamina D3 suprime la secreción de PTH. ¿Sí? Entonces vamos a tener calcio sérico elevado, fosfato sérico elevado, con hipercalciuria, con niveles elevados de calcitriol y una PTH reducida. ¿Sí? Otras causas de hipercalcemia por recambio óseo elevado. Recuerden que el recambio óseo elevado se presenta en todos estos fenómenos que ya cité. Entonces hay otras dos causas de origen endocrino, origen metabólico, que producen aumento de la resorción ósea, y entre ellos pacientes con hipertiroidismo. ¿Sí? 20% de los pacientes con hipertiroidismo pueden tener hipercalcemia asintomática. ¿Sí? Y esto debido a qué? A un fenómeno de incremento del remodelado óseo por efecto de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo un paciente con hipertiroidismo y tiene una hipercalcemia, debo sospechar que este paciente con hipertiroidismo además pueden tener, ¿sí?, adenomas paratiroideos. O sea, hay una asociación entre hipertiroidismo e hiperparatiroidismo primario. ¿Muy bien? Sí, doctor. Otra causa, la enfermedad de Payet, ¿sí? Ósea, ¿no? Enfermedad de Payet, ósea, no de mama, enfermedad de Payet. También conocida como osteitis deformante. Es una de las causas frecuentes de enfermedad metabólica ósea. Después de la osteoporosis, la segunda causa. ¿Sí? Es una enfermedad que se asocia con un recambio óseo elevado, ¿sí?, que puede comprometer cualquier hueso, pero sobre todo los huesos como la pelvis, el fémur, la columna, el cráneo y la tibia. ¿Sí? Son pacientes que pueden presentar recambio óseo elevado y entonces presentan, por ejemplo, deformidades como esta, que es muy típica en el paciente con enfermedad de Payet, ¿sí?, que se llama tibia en forma de V de hierba. Otra, lesiones osteolíticas, que lo vemos, ¿sí? Lesiones osteolíticas, en columna, en huesos largos, en el cráneo, etc. ¿Sí? Son pacientes que tienen una facies muy característica. Ustedes lo ven en esta frente que está muy, ¿qué?, sobresalida, de agomamiento, ¿sí?, frontal, con dilatación de las venas temporales. Es característico, una facies muy característica de estos pacientes. Con deformidades óseas, ¿sí?, con fracturas, etc. Esta es la enfermedad de Payet y pueden producir hipercalcemia.
Por último estarían los fármacos. Ya habíamos citado. ¿Qué fármacos pueden inducir hipercalcemia? Uno de ellos, el litio. Ojo con el litio, que el litio produce muchos efectos. Ya los he citado y seguiré tratando más del litio. ¿Para qué usamos el litio? Trastorno afectivo bipolar, doctor. El carbonato de litio. Las tiacidas. Recuerde que los diuréticos de asa no producen hipercalcemia, son los diuréticos tiacídicos, porque ellos reabsorben calcio. O la administración de ligantes orales de calcio, ¿sí? Como el carbonato cálcico, el hidróxido de aluminio, etc. Intoxicación por vitamina A, D, tamoxifeno, etc. Entonces, por ejemplo, el litio. ¿Por qué el litio produce hipercalcemia? Porque el litio inhibe el receptor sensible al calcio. Y esto conduce a un incremento de la PTH. ¿Sí? 2. Los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, ya lo sabemos nosotros, que un efecto importante es que reabsorbe calcio. ¿Sí? Y esto es debido cuando un paciente recibe un diurético tiacídico, ¿sí? Estos diuréticos tiacídicos regulan en forma negativa el receptor del potencial transitorio de melastina tipo 6 que ustedes vieron en fisiología, que es el TRPM6, que regula la entrada de magnesio. Entonces, como lo regula en forma negativa, bloquea la reabsorción de magnesio. Y esta hipomagnesemia intracelular conduce a una disminución, ¿sí?, del TRPV5, ¿sí?, que es el transportador de calcio, ¿sí?, lo que aumentaría, perdón, que disminuye, perdón, que aumenta este transportador de calcio, lo que favorece la entrada de calcio y la reabsorción de este calcio en el riñón, ¿sí? Eso es lo que busca. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia? Ya habíamos citado todas, entre otras. ¿Centrales cuál? Depresión, confusión, desorientación, ¿sí?, ansiedad, etc. A nivel neuromuscular, fatiga, cansancio, mialgias, ¿sí?, hipercalcemia. ¿Sí? Acuérdense que la hipocalcemia produce signos de irritabilidad neuromuscular, tetania, convulsiones, etc. Signos del Clouseau, etc. A nivel gastrointestinal, ¿cuáles síntomas importantes? ¿Cuáles? Estreñimiento, úlceras gástricas, pancreatitis. A nivel óseo, dolor óseo, artritis, fracturas, los fenómenos de osteoartritis asociados a ellos. A nivel del riñón, la diabetes insípida nefrogénica, ¿sí?, la contracción del volumen del líquido extracelular, que vemos sobre todo en los pacientes con hipercalcemia maligna. Acidosis metabólica con bicarbonaturia, que ya lo hemos comentado. Arritmias, pero a nivel electrocardiográfico, la manifestación electrocardiográfica más frecuente de una hipercalcemia es el acortamiento, ¿sí? Hipercalcemia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué acorta? ¿Qué produce? Acortamiento del segmento, ¿qué? ST. Recuerde que la entrada de calcio depende de la fase 2 del potencial de acción, y la fase 2 del potencial de acción se traduce en el electrocardiograma con el segmento ST. Entonces, si hay una hipercalcemia, vamos a ver un ST muy corto. ¿Lo ven aquí? Un ST corto. Solo cuando esas concentraciones de calcio están muy elevadas, podría producir estas manifestaciones electrocardiográficas, como es un ST cortico. Por eso el intervalo QT se acorta. Pero esa es la principal manifestación, un ST corto, ¿sí? Queda claro, ¿no? No acortamiento del intervalo QT, sino el acortamiento es consecuencia de ese segmento ST acortado, es la principal manifestación, ¿sí? ¿Estoy bien?
¿Cómo oriento? Una hipercalcemia, ¿sí? Entonces, la hipercalcemia, además de confirmarlo, porque ya saben ustedes que hay que descartar que no tenga hiperalbuminemia, etcétera. Entonces, hago una evaluación clínica, mido la PTH, primer punto. Si la PTH está alta y hay una hipercalciuria, lo primero que tengo que descartar es un ¿qué? Hiperparatiroidismo primario. Eso. Además, los otros criterios que ya cité. Ahora, tengo una PTH baja. Si tengo una PTH baja, ¿sí? ¿Podría ser una causa tumoral? Sí, doctor. Ah, no, doctor. Sí, claro. PTH, hipercalcemia con PTH baja. ¿Qué tipo de hiperparatiroidismo genera esto? Ectópico. Ectópico, doctor. Una PTH-RP elevada, ¿sí? Ahora, tengo una PTH baja con calcitriol elevado, que sospecho una sarcoidosis o un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Tengo una PTH baja, ¿sí? Y sospecho de origen tumoral, con una PTH-RP normal, con calcitriol normal, ¿qué me queda? Pensar en qué. Otra causa tumoral. Este es por secreción de la PTH relevada, este es por síntesis elevado de calcitriol renal. ¿Y cuál sería la otra? Hipercalcemia osteolítica. ¿Cuál? ¿Causa más importante? Mieloma múltiple. Claro, por eso es que pido electroforesis de proteínas, ¿sí? O un hipertiroidismo. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Tengo PTH alta, con calcio sérico elevado. ¿Qué pienso? Hiperparatiroidismo. Eso. Tengo una PTH reducida, con PTH-RP elevada, una hipercalcemia humoral, ¿sí? Por un tumor sólido, ¿sí? PTH elevada, no mieloma, que hay un error, no mieloma. ¿Cuál sería, por ejemplo, una causa de estas? No mieloma, que tengo la palabra mieloma, que es peligroso. Cáncer de ovario. Más que esa. Pues, escamos de mama. Entonces borramos la palabra mieloma aquí, ¿cierto? Y el linfoma, ¿sí? Y así por el estilo. Tengo una PTH disminuida con niveles elevados de vitamina D. ¿Qué pienso? Una enfermedad granulomatosa o un linfoma, ¿sí? ¿Estoy bien o no? Tratamiento de la hipercalcemia. Entonces, cuando yo hago un tratamiento de la hipercalcemia, tengo que pensar, primero, ¿esto es un cuadro agudo, florido, o esto es un cuadro crónico? Entonces, cuando tengo un cuadro agudo, una de las medidas generales que tengo que desarrollar y la primera medida terapéutica es suspendo fármacos que predisponen a esto y aumento la excreción urinaria de calcio. ¿Cómo aumento la excreción urinaria de calcio? Hidratando el paciente. Primera medida terapéutica. Diuréticos de asa, ¿se lo doy a todos los pacientes? No, No, doctor. No, doctor. Eso. doctor. Segundo, ¿sí? Yo quiero, ya, este es el cuadro agudo. Ahora, ya puedo pensar, después voy a disminuir la salida de calcio del hueso. ¿Cómo se llaman a esos medicamentos? ¿Anti qué? Resortivos. Antirresortivo. Ahí estarían los bifosfonatos, la calcitonina, ¿sí? ¿Ok? Etcétera. De los que voy a nombrar, denosumab, nitrato de galio, etcétera. Quiero disminuir la secreción de PTH. ¿Qué le doy? Calcinomiméticos, doctor. ¿Cómo se llama ese calcinomimético? Sinacalcet. ¿Sí?
Quiero disminuir la producción de calcitriol por células monoclonales. ¿Sí? O sea, ¿en qué pacientes debo disminuir la producción de calcitriol? ¿En qué tipo de paciente? Uno, ¿con cuál? Sarcoidosis, O otras enfermedades granulomatosas. ¿Y la otra? linfoma Hodgkin, Correcto. Quiero inhibir la absorción intestinal de calcio. Glucocorticoides orales, fosfato oral, ¿sí? O en enfermedad renal grave, técnicas de depuración extrarrenal como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, etc. Entonces, si tengo una hipercalcemia, sobre todo esa hipercalcemia de presentación aguda, yo tengo que primero utilizar una medida la más razonable para aumentar la excreción urinaria, es la hidratación con solución salina. Ya habíamos dicho, ¿sí? Solución salina. Uno puede dar 500 mililitros por hora, por 4 horas y continuar incluso una diuresis entre 100 y 150 mililitros hora. Objetivo, restaure el volumen de líquido extracelular que está muy bajo en esos pacientes y aumente la excreción urinaria de calcio. La segunda medida es ¿cuál? ¿Administrar qué? Lácteos, ¿cómo se llama este? Porque mira cómo está. Diurético de asa. ¿Se recomienda de rutina administrar un diurético de asa? No, doctor. No, doctor. ¿Solo cuando el paciente tiene qué? Falla renal o cardíaca. ¿Sí? Cuidado con esos diuréticos. ¿Sí? Porque hay que corregir también la hipomagnesemia, la hipocalemia asociada a hipercalcemias. Nunca usar diurético tiacídico, porque eso agravaría la hipercalcemia. El otro objetivo de la hipercalcemia, ya en cuadro crónico, es, por ejemplo, disminuir la salida de calcio del hueso, inclusive en cuadro agudo, porque es lo que uno hace en hipercalcemias malignas, por ejemplo. Entonces, como disminuyo la salida de calcio al hueso, voy a dar los antirresortivos o inhibidores de la resorción ósea. Esto sobre todo en pacientes con resorción ósea excesiva, que están sintomáticos y tienen un calcio sérico mayor de 14 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Cuáles antirresortivos? Bifosfonatos intravenosos, la calcitonina, el nitrato de galio y el denosumab. Son los 4 antirresortivos. Antirresortivos, miren cuándo está indicado. Resorción excesiva, que están muy sintomáticos o que tienen un calcio sérico demasiado elevado por encima de 14 miligramos por decilitro, hablando de calcio sérico total. Entonces, la primera medida son los bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Son análogos de pirofosfato que tiene una fuerte afinidad por los cristales de hidroxiapatita, que es el componente mineral óseo. ¿Sí? ¿Qué hacen? Son antirresortivos. ¿Cómo lo hacen? Inhibiendo la liberación de calcio, mediada por osteoclastos. Y entonces el mecanismo es, cuando empieza la resorción del hueso, estos bifosfonatos son liberados y captados por el osteoclasto. Están atrapados acá, ¿sí? Y ellos empiezan a deteriorar estos osteoclastos y a evitar la liberación, ¿sí?, de enzimas lisosómicas que son las responsables de producir el efecto osteoclástico, ¿sí? Por eso es que disminuyen la resorción ósea, ¿sí? No olviden eso. Este es el mecanismo de los bifosfonatos, ¿sí? Así entonces, tengo varios tipos de bifosfonatos que le podría dar. En pacientes con hipercalcemia, ¿sí?, sobre todo se utilizan los bifosfonatos que contienen nitrógeno, que son los más potentes. Y de estos, los que más se utilizan son los bifosfonatos por vía intravenosa, de segunda y tercera generación, como es el pamidronato y el solendronato, que este es el que más se usa, que es un bifosfonato de tercera generación. Entonces, si voy a usar en un paciente con hipercalcemia, por ejemplo, maligna,
¿Qué tipo de bifosfonato utilizo? ¿Por vía qué? Y el más indicado es el solendronato, que más se indica, ¿sí? Solendronato, aunque el pamidronato se podría. Son muy efectivos estos pacientes, ¿sí? Por vía intravenosa, ¿sí? Ellos descienden el calcio entre 24 y 48 horas y lo mantienen descendido por 10 a 15 días. Uno de los problemas es que puede bajar demasiado el calcio, ¿sí? Les pueden producir hipocalcemia, ¿sí? Severa, o hipomagnesemia, o hipofosfatemia. El objetivo de dar estos medicamentos, ¿cuál es? ¿Evitar qué? Las fracturas. El riesgo de fractura. Por eso los bifosfonatos se usan no solamente en hipertensión maligna, sino en otras entidades. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica, en hiperparatiroidismo secundario. Ellos reducen las fracturas en estos pacientes, ¿sí? En hiperparatiroidismo secundario, enfermedad renal crónica, en hipercalcemias malignas, como vemos aquí, en mieloma múltiple, etc. Durante el tratamiento con corticoides, la enfermedad de Payet, ¿sí? Etc. ¿Cuál otro antirresortivo? La calcitonina, ¿sí? Es uno de los medicamentos que se usa de forma inmediata en cuadros de hipercalcemia. Esta calcitonina es un derivado del salmón, porque se llama salmónico, ¿sí? Y se usa lo mismo que los bifosfonatos cuando hay resorción ósea excesiva, están muy sintomáticos o tienen un calcio demasiado elevado, ¿sí? Se usa por vía intramuscular o subcutánea, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Pues son antirresortivos, igual que los bifosfonatos, ¿sí? Reducen ese calcio en 48, 72 horas. Se podrían conjunto, ¿no? Junto con los bifosfonatos. Otra opción sería nitrato de galio. El nitrato de galio es un potente inhibidor de la resorción ósea. Ellos actúan directamente sobre el osteoclasto, nitrato de galio, ¿sí? Acidificando el osteoclasto y, alterando la acidificación del osteoclasto. ¿Por qué? Porque inhibe esa bomba de protones a nivel del osteoclasto. Y por último estaría el denosumab, que se usa por vía subcutánea y es un tratamiento a largo plazo, cada 6 meses. ¿Qué es este denosumab? Un anticuerpo monoclonal que se dirige directamente a este señor que se llama RANK, que ustedes vieron allá. Tiene gran afinidad por el RANK, cuando vieron la fisiología del calcio, ¿sí? Entonces, este medicamento bloquea la actividad RANK, ¿sí? ¿De quién? De los osteoblastos, ¿sí? Y entonces va a inhibir su función. Y de hecho, va a imitar, como bloquea la actividad RANK, aumenta la actividad del inhibidor del RANK, que es la osteoprotegedina, ¿sí? Con esto, pues va a detener toda la activación de los osteoclastos. El denosumab, que es este que está aquí, un anticuerpo monoclonal que bloquea la actividad RANK de los liberación de los osteoblastos, bloquea la liberación de RANK y con esto evita que estos osteoclastos se activen. Otro enfoque de tratamiento, disminuir la secreción de PTH, ya lo habíamos comentado, con este medicamento, Cinacalcet, un calcino mimético, que decíamos que es un medicamento que incrementa la actividad del receptor sensible al calcio. Y con esto vamos a ¿qué? A reducir la síntesis de PTH. ¿Cuándo mandamos Cinacalcet? ¿En qué pacientes? Único uso aprobado. En pacientes con hiperparatiroidismo terciario. Con enfermedad Eso, hiperparatiroidismo terciario, o sea, en pacientes con enfermedad renal crónica, etapa ¿qué? 5. Otro enfoque de la hipercalcemia, disminuir la producción de calcitriol por células monoclonales, especialmente en pacientes con sarcoidosis o linfomas. Recuerden que los glucocorticoides frenan la síntesis de calcitriol
por esas células granulomatosas o por el tumor, en este caso por el linfoma no-Hodgkin. Se usan los glucocorticoides orales, ¿sí? O también los glucocorticoides no solamente actúan eso, sino que también frenan la absorción intestinal de calcio. Además de estos glucocorticoides, hay otros grupos que reducen la absorción intestinal de calcio, que son los fosfatos, el fosfato oral, ¿sí? Los fosfatos tienen esa función, es que disminuyen, además de reducir, la absorción intestinal de calcio, los fosfatos disminuyen la actividad osteoclástica e inhiben la reabsorción ósea. Por último, estarían técnicas de depuración extrarrenal en un paciente con hipercalcemia que tenga un fracaso renal o una falla renal. Si yo tengo un paciente con hipercalcemia y tiene ya, ese paciente tiene una hipercalcemia y tengo un paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal crónica, dializable y no responde a otras medidas, ese paciente posiblemente requiere hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hasta acá es el tema del examen. O sea que el examen incluye trastornos del sodio, potasio y calcio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno. El examen lo pasaron ustedes, o se pasó para, ¿cuándo fue? Para el lunes. Bueno, mucho ojo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.